El 15 de septiembre de 2008, el sistema financiero global estuvo a punto, a solo unas horas de venirse abajo. Y todo empezó por la caída de un único banco, un coloso que parecía de verdad inmortal. Pero, ¿cómo es posible que un solo gigante pusiera de rodillas a todo el planeta? Pues vamos a meternos de lleno en la anatomía de ese colapso. Es que, a ver, esto no era una crisis más. La caída de Lehman Brothers fue un terremoto que nadie, absolutamente nadie, creía posible. Estamos hablando de una institución que había sobrevivido a todo, a guerras civiles, a 2 guerras mundiales, a la Gran Depresión. Su leyenda era su mayor activo, hasta que, de un día para otro, dejó de serlo. Para entender bien cómo se desmoronó este gigante, vamos a hacer un recorrido por los 6 actos de esta tragedia moderna. Primero, veremos cómo era ese titán intocable. Después, la increíble máquina de hacer dinero que construyeron. Tercero, las advertencias que, todo el mundo decidió ignorar. Cuarto, el día exacto en que el sistema se rompió. Quinto, el brutal efecto dominó global. Y para terminar, la crisis que, para muchos, en realidad nunca ha terminado. Empezamos. Acto 1. El titán intocable. Y es que antes de ser el símbolo de la crisis, Lehman Brothers era un pilar, un auténtico pilar del capitalismo estadounidense, un legado de 158 años de poder, que lo hacía parecer sencillamente eterno. Pensemos en esto un segundo. 158 años. Habían sobrevivido a todo, de verdad, a la guerra de secesión, a las 2 guerras mundiales, a la mismísima Gran Depresión. Eran una fuerza de la naturaleza en Wall Street, una institución que simplemente se daba por sentada. Y claro, toda esa historia alimentó una idea muy peligrosa, la de que eran demasiado grandes para caer. Tanto el gobierno como los inversores daban por hecho que sus raíces en el sistema financiero eran tan profundas que su colapso era, impensable. Era como una póliza de seguros que no estaba escrita en ningún papel, pero que todo el mundo creía tener. Pasamos al acto 2, la máquina de hacer dinero. Bienvenidos al juego del dinero fácil de Wall Street. Aquí es donde la ambición sin límites se topó con una regulación, bastante relajada, y juntos crearon un sistema basado en riesgos ocultos donde la regla era simple: cuanto más arriesgabas, más ganabas. ¿Y cómo funcionaba esta máquina? Pues el motor eran las hipotecas subprime. Dicho fácil, eran préstamos de altísimo riesgo que se daban a gente con muy pocas probabilidades de poder devolverlos. Les ponían un tipo de interés inicial súper bajo, un cebo, que luego se disparaba por las nubes. Eran, en toda regla, una bomba de relojería. Pero aquí viene la magia, el truco para convertir estas bombas de relojería en oro puro. Se llama titulización. Primero, creaban miles de estas hipotecas basura. Segundo, las empaquetaban todas juntas en unos bonos muy complejos, los famosos MBS y CDOs. Piensa en ellos como paquetes de deuda. Tercero, y esto es clave, las agencias de calificación les ponían la máxima nota posible, un AAA, como si fueran lo más seguro del mundo. Y cuarto, vendían estos bonos supuestamente seguros a inversores de todo el planeta. Pero claro, para que la máquina fuera una auténtica locura de rentable, necesitaban un combustible especial, el apalancamiento financiero. En pocas palabras, es usar dinero que te han prestado para multiplicar tus beneficios. Es genial cuando ganas, porque magnificas las ganancias, pero es que también magnifica las pérdidas de una forma brutal. Y aquí es donde vemos la locura de la apuesta de Lehman. Su ratio de apalancamiento en 2007 era de 31:1. Ojo, esto significa que por cada dólar que ponían de su bolsillo, estaban invirtiendo $31 de dinero prestado. Lo más increíble es que una caída minúscula de apenas un 3% en el valor de sus activos era suficiente para borrar todo el capital de la empresa y llevarla a la quiebra. Estaban, literalmente, bailando en el filo de la navaja. Entramos en el acto 3, las advertencias que todos ignoraron. Porque no, este desastre no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un accidente a cámara lenta. El castillo de naipes estaba construido sobre arena, y las grietas se veían perfectamente, si querías mirar, claro. Fijémonos un momento en la cronología. Febrero de 2007. Los impagos de las hipotecas subprime se disparan. Agosto. 2 fondos de Bear Stearns se hunden. Marzo de 2008. Bear Stearns, el quinto banco de inversión más grande, es rescatado en el último segundo. Y en junio, Lehman anuncia sus primeras pérdidas en toda su historia. Las alarmas estaban sonando a todo volumen, pero nadie quería que la fiesta terminara. Y no eran solo los datos. Hubo voces muy importantes que avisaron del peligro. En mayo de 2008, el inversor David Einhorn acusó públicamente a Lehman diciendo que su contabilidad era valorar para hacer creer. O sea, que se estaban inventando los números, que esos libros eran un cuento de hadas para ocultar la cruda realidad. Y detrás de esa contabilidad tan creativa, había trucos. El más famoso fue el llamado Repo 105. Era, básicamente, una artimaña contable, un truco de magia para hacer que el balance de la empresa pareciera mucho más sano de lo que estaba en realidad.
justo antes de enseñar las cuentas a los inversores. ¿Y de qué tamaño fue el engaño? Pues nada más y nada menos que ocultaron de forma temporal más de 50.000 millones de dólares en activos de riesgo. Esto no fue un error, fue una manipulación en toda regla para esconder su nivel real de deuda y aguantar la confianza un poquito más. Vamos con el acto 4, el día que el sistema se rompió. Nos situamos en el fin de semana más largo y tenso de la historia de Wall Street. La trama aquí se convierte en una cuenta atrás frenética, donde el destino de la economía mundial pendía, literalmente, de un hilo. A ver, repasemos esas últimas 72 horas. Viernes, el secretario del Tesoro, Paulson, traza una línea roja. No habrá dinero público. La idea era evitar el llamado riesgo moral. Si el gobierno salvaba a todo el mundo, los bancos nunca aprenderían la lección. Fue una apuesta muy arriesgada para imponer disciplina. Sábado, los rivales de Lehman se encierran a buscar una solución privada. Domingo, los dos únicos compradores posibles se retiran. Y a la 1:45 de la madrugada del lunes, se acabó el tiempo. Lehman Brothers se declara en quiebra. ¿Y por qué se retiraron los salvadores? Pues por dos motivos clave. Bank of America se echó para atrás cuando vio lo que había dentro de los libros de Lehman, un agujero negro. Y Barclays, que sí estaba dispuesto a comprar algunas partes, fue bloqueado por los reguladores de Reino Unido. Se negaron en rotunda a importar ese riesgo a su país sin garantías del gobierno de Estados Unidos, unas garantías que, por la decisión de Paulson, nunca iban a llegar. Y así, sin más, se produjo la mayor quiebra de la historia de Estados Unidos. La apuesta del gobierno había salido mal. Las fichas de dominó estaban listas para empezar a caer. Y entramos en el acto 5, el efecto dominó global. Así es como una crisis de unos pocos en Wall Street se convirtió en una catástrofe para millones de personas en todo el mundo. Porque esto no fue solo una crisis financiera, fue, ante todo, una crisis humana. Los números del día después son simplemente escalofriantes. El mismo 15 de septiembre, el Dow Jones se hundió 504 puntos. El pánico era total. Y ese pánico tuvo consecuencias muy reales. En los meses siguientes se perdieron 8,8 millones de empleos solo en Estados Unidos y se calcula que la crisis se llevó por delante 10 billones de dólares de la economía mundial. La frase es dura pero cierta. Wall Street jugó y el mundo entero pagó. El contagio fue instantáneo y global. Los mercados de crédito, que son como las tuberías del sistema financiero, se congelaron por completo. Las bolsas de todo el mundo se hundieron. Millones de familias perdieron sus casas. Solo un día después de dejar caer a Lehman, el gobierno tuvo que dar un volantazo y rescatar a la aseguradora AEG con 85.000 millones. Y la onda expansiva llegó a Europa, provocando enormes crisis de deuda en países como Irlanda, Grecia, España y Portugal. Y así llegamos al sexto y último acto, la crisis que nunca terminó. Y esto nos deja con la pregunta del millón, la que resuena hasta hoy. ¿Hemos aprendido algo de todo esto? Después del colapso, claro que se crearon nuevas regulaciones, pero Lehman Brothers no destruyó el mundo por sí solo. Fue el reflejo de un sistema que muy a menudo privatiza los beneficios y socializa las pérdidas. Por eso, lo que de verdad da miedo no es lo que pasó en 2008, es la posibilidad de que los mismos riesgos sigan ahí, latentes, esperando la próxima crisis. La pregunta quizás no es si volverá a pasar, sino cuándo.